Hemos titulado este mensaje La expansión misionera la iglesia local misionera. Basándonos en este pasaje que hemos leído en esta mañana, podemos apreciar de una manera muy clara que, y así lo sabemos, que Dios está trabajando en el mundo para salvar al mundo. Y en todos los textos, toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, encontramos este gran deseo de Dios de salvar a todos. ¿Salvar de qué? Buena pregunta, ¿verdad? Es que no es verdad que todos van al cielo, por lo tanto, ¿de qué tienen que ser salvados? Dios no es tan bueno y tan misericordioso que va a perdonar a todos y, por lo tanto, ¿de qué tipo de salvación estamos hablando? Hombre, versículo 6 dice claramente que te di por luz a las naciones. Ya comenzamos diciendo que Dios se dirige al profeta, a Isaías, diciéndole que le ha colocado como una luz para las naciones. El término nación, gentil, significa que todo el mundo necesita la luz de Dios. Una luz que ilumina, una luz que te hace al ser humano entender que está en un camino perdido y que tiene que volver a Dios. Pero también hemos leído, ¿verdad?, que el propósito es la salvación hasta el último rincón de la tierra. Iremos contestando a estas preguntas, pero si queremos definir una sola respuesta, todos sabemos, y si no lo sabemos, la Biblia sí lo dice, ¿verdad?, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que todos están fuera de alcanzar el cielo de Dios. Que la única manera de alcanzar el cielo de Dios es a través de Jesucristo, su Hijo. La Iglesia es llamada a participar junto con hombres y mujeres, que somos los creyentes, en llevar este mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Un mensaje que reconcilia y que permite que el ser humano pueda entender que está perdido, porque esto es obra solamente de Dios, que está perdido sin Dios y que necesita de Dios para poder vivir la vida que Dios quiere entregarle. Y la Iglesia es llamada a este ministerio de ser luz y salvación a todas las naciones. Me voy a permitir en este momento, aquí estamos. Dios está trabajando, somos tu luz. Me voy a permitir en este momento el siguiente. ¿No me anda esto? Sí. Quiero compartir con vosotros unas palabras que tienen que ver con toda una nación que han entendido que deben ser luz para todas las naciones. Estos son apuntes personales que comparto con vosotros de hace muchos años que tomé nota y quiero ahora compartirlo con vosotros, que me parece algo muy, muy interesante. Mirad lo que dice. Es la visión misionera de los bautistas brasileros. Las riquezas que observo, decía el doctor Valdemiro, que era un ponente que nos trajo esta palabra hace bastante tiempo, y como sabéis, siempre lo he dicho, yo soy pastor que me gusta anotarlo todo. Tomo nota de todo y apunto todo y quiero compartir pues esto que leí. Decía él, la riqueza que observo en los pueblos brasileños es que ama la obra misionera. Creo que nuestra contribución es transmitir esta visión misionera
Pero ¿cuáles son las razones de esta característica, de esta obra misionera en Brasil? Decía este hombre, hemos recibido esta visión de hermanos americanos. Llegaron a Brasil llenos de amor impulsado por esta visión misionera hace ya más de 40 años. Y estas notas que yo tengo, no lo vaya a creer, pero son del año 2001. Ha llovido ya, ¿verdad? Mira lo que tengo guardado, Daniel, 2001, ¿eh? ¿Qué ocurrió? Desde el principio comenzamos con esta visión que fue dejado por ellos. En aquellos tiempos, el principio comenzaron con esta visión que fue dejado por ellos y en aquellos tiempos fueron creados la Junta de Misiones Nacionales y Extranjeras. En la primera convención nombramos un equipo de evangelización para el país y para ir más allá de la frontera. Llegamos a Portugal y a Santiago de Chile. Los bautistas americanos nos dieron esta visión. Nuestra prioridad es la obra mundial y nacional. La segunda razón por la que amamos la obra misionera es el constante desafío para nuestra iglesia. Fueron los siguientes puntos, ¿verdad? Creemos que nada puede mostrar la iglesia más que la obra misionera. La lista de desafío de nuestra iglesia fueron, primero, ver más allá. Nos presentamos en Portugal. ¿Por qué Portugal? Porque el idioma, ¿verdad?, es idéntico a la cultura brasilera. Fuimos y organizamos una convención bautista en Portugal y también fuimos a América Latina y a los pueblos de alrededor, Bolivia. Organizamos e hicimos una convención bautista boliviana y dejamos la visión misionera. Aún hoy sigue existiendo amor grande por la obra misionera. A pesar de su pobreza, se levantó grandes ofrendas para la obra misionera. También en Paraguay, hace ya 40 años, llevamos colaborando. En la década de los 70 explotó la obra misionera y luego fuimos a Uruguay. Toda América Latina intentamos llevar el evangelio a la medida de nuestras limitaciones. Cuando colaboramos en todas estas áreas, el pueblo brasileño se preguntó, ¿ya está? La iglesia nos impulsa para llegar el evangelio ¿a dónde? Angola y Mozambique. Su cultura había cierto parentesco. Comenzamos a trabajar en el sur de África. Otra inquietud comenzó en la iglesia brasileña. ¿Solo llegar a los países pobres? ¿Será que la obra misionera solo se hace con dolor y sufrimiento? Cuando llegamos a Francia, a Canadá, países fuertes, para colaborar con ellos en el evangelio del mundo, así nos sentimos. Ahora nos dimos cuenta, al hacer evaluación, que llegamos a pueblos con parecidas culturas. Tuvimos que romper con ellos y llegar a otras culturas y pueblos. Nuestro pueblo entendía esto. Empezamos en China y enviamos obreros, rompimos las barreras y llegamos hasta China. Ahora nos estamos sujetos no solamente a la obra en América Latina. Entonces, estas metas de la iglesia están siempre puestas para que vayamos a la obra misionera. Algunos que se relacionaban con nosotros nos dicen, hasta el día de hoy, estáis locos. ¿Cómo podéis hacerlo? Porque la inflación es grande, la economía está delicada y nuestra idea siempre fue lo mismo. La obra es costosa, pero estamos para colaborar con el Señor. Hubo caída, tuvimos que levantarnos, hubo un momento de ofrenda más pequeña, menguó, recogimos menos, pero continuamos adelante. Este año, 2001, estoy hablando del 2001, han pasado ya 22 años. En este año tenemos que levantar 169%, bueno, no recuerdo bien esos datos más exactos, ¿verdad? Por encima de lo que alcanzamos el año anterior. Nunca, dijo Valdemira, el doctor Valdemira que compartía esto, nunca quisimos parar.
Nunca dejamos de enviar misioneros. Nunca nos volvimos atrás. Nunca la obra se ha basado en números. Nunca la obra se ha basado en dinero. Nunca hemos enviado dependiendo de nuestros recursos, porque no somos nada. Esto ya viene de mi añadidura. No somos nadie. Dios es el que trae la provisión. Otro gran desafío y meta fueron alcanzar a los pueblos de la ventana 1040, que aún no había sido alcanzado. Desde 1970 y 1980, los misioneros brasileños estuvimos trabajando en la ventana 1040. Sabemos que son países difíciles, el Islam, los musulmanes, ¿verdad? La cultura muy difícil, pero continuamos adelante. También fuimos hasta Austria. Desde aquí nos preparamos para llegar hasta Berlín. Con la caída del muro de Berlín fuimos los primeros, cuando se cayó el muro de Berlín, los primeros en entrar para llevar el Evangelio. Y en esta república comunista no pudimos entrar, fue nuestro intento, pero lo que hicimos fue una nueva estrategia, levantar obreros nacionales, alemanes, para que fuesen ellos. Y nosotros lo manteníamos con recursos y con formación. Llegamos a Oriente Medio, Palestina, Irak. El caso de Miguel Sudguer, algo así, es un nombre seudónimo, un nombre para designar a alguien que está en los países conflictivos llevando el Evangelio, pero es un nombre que no es su propio nombre, ¿no? Para guardar un poco su identidad. Estaba en Palestina y en otros lugares. No comparto esto, decía este hombre, para decir que somos los mejores, sino para decir que tenemos una convicción absoluta de que tenemos que ser un pueblo misionero. Y eso es lo que pretendemos, hermanos, involucrar en nosotros, en nuestra genes. Tenemos que ser una iglesia misionera. Sunset tiene que ser una iglesia misionera. Tú tienes que ser un obrero misionero. Valde Torres tiene que ser una iglesia misionera. Torre Laguna tiene que ser una iglesia misionera. Bellas Vistas tiene que ser una iglesia misionera. También, ¿verdad?, ha crecido en las clases de los empresarios que tuvimos compromiso, llevamos el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. También con los atletas, los lunes nos reuníamos, también con los políticos, también con los sordos, llevamos el Evangelio. Predicamos en el Evangelio en su lenguaje, claro. La clave para la obra misionera era los líderes, los pastores, son los que están al frente. Si el pastor no tiene visión misionera, porque el pastor y los líderes pueden ser claves o clavo, el pueblo no tiene labor misionera. En España la estrategia, ¿verdad?, para Europa y Latina, que hay millones y millones de personas que se están muriendo y que el idioma que tienen muchos de ellos es el más cercano a nosotros. Mirad, hermanos míos, nos vamos ahora al texto, quiero que abráis vuestra Biblia. De Isaías 49. ¿Qué encontramos aquí? El nombre de Isaías significa, el propio nombre significa Dios salva. Isaías tuvo un ministerio en Jerusalén durante varios reyes y su situación política era deprimente, más que deprimente, su situación política en el contexto era estresante, porque Asiria, el imperio, estaba tomando todas las tierras y también iba a arrasar con el pueblo de Dios. Por lo tanto, tanto el profeta como los reyes como el pueblo estaban, permitidme esta expresión, temblando de miedo, porque los asirios, como también sabéis, y esto es histórico, en el año 701, creo recordar, arrasó con el norte. Quedaba ahora mismo el sur, que es, ¿verdad?, Judá. Esta es la situación. Y en el capítulo 49 no solamente encontramos que, bueno, eso vamos a dejarlo para otro momento, para el momento que llegue, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos en este pasaje? Encontramos que el profeta, o mejor dicho, cuando uno lee el pasaje puede decir, ¿de quién está hablando? ¿Del profeta, del pueblo o del siervo de Dios? Interesante pregunta.
Porque a veces parece que habla del profeta, pero a veces parece que habla del pueblo de Dios Israel, y a veces parece que habla del siervo de Dios, de Jesús. ¿De quién está hablando? Está hablando, en un momento habla del profeta, en otro momento está hablando del pueblo de Dios, y en otro momento también está hablando del Mesías. Porque los hechos y las acciones que allí se producen solamente lo puede hacer Cristo, no lo puede hacer nadie más, como veréis a continuación. Pero el profeta utiliza, es el profeta del Evangelio, por cierto, utiliza un lenguaje retórico por medio de parábolas, de símbolos, ¿verdad? Y de un lenguaje que es muy atrayente, como vais a ver a continuación. Pero enseña grandes verdades a través de esta simbología o de esta parábola. Nosotros vamos a resaltar simplemente algunas cosas muy importantes de esto. Vamos al versículo primero. Mirad. Oídme, costas. Así comienza. Me remito al primero. Y escuchad, pueblos lejanos. Dios me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Versículo 1. O sea que el profeta comienza invocando, llamando, ¿sabía a quiénes? A todas las naciones. Pero lo hace de una manera retórica. Oídme, costas, escuchad, pueblos lejanos. O sea, que todo el mundo escuche este mensaje porque viene de Dios. Es importante para ti, es importante para mí, es importante para todos. Sé que es un llamamiento para ser escuchado por todos. Por lo tanto, el interés de este mensaje es mundial, como creo que está en pantalla. Que fue lo que dije, ¿verdad? El interés de este mensaje es totalmente mundial. No solamente local, nacional, no solamente para el pueblo de Israel, es para todas las naciones. Isaías comunica y comienza el comunicado, ¿verdad? Diciendo que ser escuchado por todo el mundo. ¿Y qué es lo que dice? Dice el profeta, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido, Dios me ha puesto nombre. Me encanta. Me encanta. Dios me ha llamado, dice el profeta, Dios me ha escogido y Dios me ha puesto nombre. Versículo 3 habla de que Israel es mi pueblo. Versículo 1 y 2 habla de sí mismo y versículo 3 ya nos metemos en que Dios se está dirigiendo al pueblo de Israel. Pero hablar del profeta Isaías podemos perfectamente y por extensión decir nosotros que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido, que Dios te ha puesto nombre. ¿Sabes qué nombre te ha puesto Dios a ti? En términos generales. A Isaías le puso Isaías, pero estamos hablando en términos muy generales. ¿Sabéis qué nombre te ha puesto a ti, querido hermano, querida hermana? Cristiano. ¿Sabes lo que es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Yo no soy budista, tú no eres budista, tú no eres islámico, tú eres cristiano. Porque si has creído en Cristo, eres cristiano. Y el Espíritu de Cristo está en tu corazón. Y te ha puesto el nombre de cristiano. No todo el mundo son cristianos, ¿eh? Ah, yo pensaba que sí. No, no todo el mundo son cristianos, porque no todo el mundo ha recibido en su corazón a Jesús como Señor y Salvador. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Los que lo han recibido, no los que lo rechazan. Así que, por extensión, es la iglesia, eres tú, hermano y hermana. Somos parte del pueblo de Dios, que nos llamamos cristianos. Somos llamados, escogidos, y Dios nos ha puesto un nombre. Si tenemos que identificarnos, yo soy cristiano, no soy ni budista, ni musulmán, ni otra cosa rara. Soy cristiano, seguidor de Cristo, como también fueron llamados en Antioquía los primeros seguidores del camino. ¿Cómo fueron llamados? Cristiano porque seguían a Cristo. Cristiano viene de Cristo, del seguidor del Señor. Aquí está esta implicación universal. Es decir, un conocimiento más allá de la frontera. Nosotros como iglesia, queridos hermanos, tenemos que decir también, oídme todos vosotros, porque esto es palabra de Dios. Tenemos que sacar de esta frontera, es verdad, este mensaje. Más allá, tienen que saber lo que somos. ¿Qué somos? Hijo de Dios, cristiano. ¿Por qué somos cristianos? Porque hemos sido escogidos. ¿Cuál es nuestro mensaje? Ser luz a todas las naciones. Hablemos de eso ahora. ¿Cómo podemos llegar a todo lugar? Pues donde Dios nos abra la puerta, vamos a entrar. ¿Dónde creéis que Dios nos está abriendo las puertas? Pregunta retórica, no quiero que no me contestéis. ¿Dónde creéis que Dios nos está abriendo las puertas para llevar el Evangelio? ¿Dónde están ya abiertas?
Tengo aquí mi respuesta, pero la dejo aquí para que estéis pensando vosotros. Yo tengo mi propia respuesta aquí. Versículo 2 y 4. Y puso mi boca, dice el texto, como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, ya no es el profeta, porque en ti me gloriaré. ¿Qué está ocurriendo aquí en este momento? Versículo 2. ¿Qué está ocurriendo aquí? Mirad, Isaías, con un lenguaje muy llamativo, se expresa que es, el profeta es una espada aguda, como una saeta bruñida. ¿Qué está diciendo con todo esto? Esto es un lenguaje retórico. Es un lenguaje parabólico. Si Dios me ha puesto así, está diciendo, en un sentido militar, ¿no? En un sentido de que Él es los recursos que Dios tiene para llevar a cabo la obra. Ahí está la cuestión. Los recursos de Dios en el mundo para que sean luz a las naciones es el propio profeta. Pero con este lenguaje, ¿verdad? Se embellece. Tú eres mi espada aguda. Tú eres mi saeta bruñida. Pero recordad que estamos diciendo que, o quizá no lo dije al principio, pero lo digo ahora, no somos muy... Es decir, está hablando del profeta en algún momento habla también de Cristo y en otro momento también habla de la iglesia, del pueblo. Y a veces se entremezcla. ¿No suena espada aguda en Apocalipsis al Cristo, al Señor? ¿Veis? Entonces hay que combinar todo eso, ¿verdad? O sea, son los recursos para la misión. El profeta es el recurso para la misión. La iglesia, nosotros somos el recurso para la misión. Y me dijo, versículo 3, tú eres mi siervo, oh Israel. Valiente afirmación. Ahora se dirige al pueblo. Porque en ti me gloriaré. Me llama mucho también la atención esta afirmación. Tú, Israel, pueblo de Jacob, luego veremos una afirmación muy bonita viene a continuación, eres mi siervo, tú, Israel, al que yo he escogido, oh Israel, que te cambia el nombre, Jacob, Israel le cambia el nombre. Y dice que Dios en Israel se va a glorificar. Hermanos y hermanas, el instrumento de Dios, el instrumento por Dios para ser glorificado en el mundo, ¿sabéis quién es? Tú, yo, la iglesia. Dios quiere glorificarse en el mundo y lo hace a través de la iglesia, de nosotros. Somos el pueblo que servimos a Dios para que Él, ¿veis esta expresión me gusta? Somos el pueblo que servimos a Dios para que Él sea glorificado en todo el mundo. En todo el mundo. Dios nos está diciendo que somos los siervos de Él, que servimos, sirvientes, somos los que servimos al Señor. Somos el pueblo llamado, escogido, con un nombre que llama adelante. Nombre del pueblo de Jacob era Israel, pero el nuestro es cristiano. Ese es mi nombre, el tuyo, cristiano. ¿Verdad? Ese es nuestro nombre. Ese es nuestro nombre. Versículo 4. Dice el profeta, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. ¿Qué podrá significar esto? Porque a veces el mismo texto, como digo, nos crea cierto conflicto, cierta incertidumbre de por dónde van las cosas, ¿no? ¿Qué está diciendo con estas palabras? Que el profeta ha trabajado, que en vano y sin provecho, que ha consumido sus fuerzas. Creo que también en pantalla lo pongo aquí a mano derecha, ¿verdad? Ahí está la idea un poco. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué vemos en estas palabras? Vemos que el profeta, en el contexto donde se encuentra, no veía resultado a lo que estaba haciendo. Yo siempre lo he dicho, siempre lo seguiré diciendo, y me encanta esa frase, porque a mí me consuela. Los profetas fueron apedreados, léelo en el Nuevo Testamento. Los profetas no fueron escuchados por el pueblo, pero Dios dignificó a los profetas, ¿sabéis por qué? Porque los profetas hicieron lo que Dios les había mandado. ¿Cuál es el trabajo de los profetas? Llevar la palabra. El resultado, ¿veis esta? Como responde el pueblo, ya no depende del profeta. ¿De qué depende? Del pueblo. Y eso me encanta, porque los profetas son fieles, pero el pueblo se convirtió de una manera infiel. Volvamos aquí. ¿Qué dice él? He trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. ¿Cómo se siente? Que su trabajo misionero no está teniendo mucho éxito, porque el pueblo no le está escuchando, como ya sabéis, en todo el contexto del Antiguo Testamento. Se sentía, por lo tanto, cansado y frustrado, porque su dedicación y su esfuerzo no veía fruto.
Pero también eso le pasó a Cristo. Esto mismo que está aquí comentando le pasó a Cristo cuando se encontró, no voy a leer el texto, Mateo 23, se encontró en lo alto del Jerusalén, de la montaña, y miró, y qué fue lo que dijo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, Jerusalén, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Veis lo que está transmitiendo aquí el propio Jesús? Que Israel, el pueblo, tampoco recibió el mensaje de él. Sigue diciendo el versículo 4. Mi causa está delante de Dios, mi recompensa con Dios. ¿Qué está diciendo el profeta? Hago mi trabajo, no tengo respuesta, pero no es mi problema, no, perdón. No, eso no es verdad, no es mi problema. Soy profeta, predico el evangelio, traigo la palabra. Si el pueblo no responde, Dios le va a demandar. A mí, no, porque soy el profeta que traigo a vosotros, que soy el pueblo. ¿Veis la diferencia que está ocurriendo aquí? Así dice él, que mi preocupación por cómo ve el pueblo es que no está respondiendo al mensaje de Dios, pero yo soy fiel a mi llamamiento, ¿verdad? Y espero que Dios haga una obra en el pueblo. Versículos 5 y 6. Ahora dice Dios, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. De nuevo habla del profeta. Para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Dios y el Dios mío será mi fuerza. ¿Qué está ocurriendo aquí? Me encanta también este texto. Me encanta. De nuevo, la misma figura que la dejamos, ¿verdad? Se siente elegido desde el vientre de su madre. También le pasó a Pablo, ¿recordáis? Pablo también se demostró como que había sido elegido desde el vientre de su madre, como siervo, pero tiene una doble misión. En este pasaje, él siente o él ha recibido una doble misión. ¿Cuál es? A Jacob que vuelva a Dios y a Israel que se ha acercado a Dios. A Jacob, ¿verdad? Que reaccione, de Judá en este caso, ¿verdad? Y que a Israel que vuelva de nuevo al Señor. Cuando pensaba en esta afirmación, nos estamos encontrando algo muy interesante. Y es que la labor primeramente del profeta es llamado a conseguir que su pueblo, parte de su pueblo, sea recuperado y otro restaurado. Uno sea afirmado y otro sea recuperado. Y ahora, con la información que viene a continuación, vamos a entenderlo mucho mejor, porque a mí me llamó mucho, esto me llamó la atención y no solamente que me llamó la atención, sino que la propia reflexión me tocó profundamente lo que viene a continuación. Me tocó profundamente. Aquí está hablando, por lo tanto, en el contexto donde nos encontramos, está hablando de que Dios le está diciendo al profeta que consiga el remanente, ¿verdad? Que pueda volver a la tierra de nuevo, y a los hijos de Jacob que se mantenga firme y perseverando. Y estas dos afirmaciones nos lleva a la siguiente idea que quiero compartir con vosotros. Mirad, por un lado, el profeta es llamado también para administrar a los judíos, al pueblo de Dios, ¿verdad? A los que son del pueblo de Dios. Y también aquellos que se pueden despistar, voy a utilizar mejor el verbo, que se puede desviar del camino, que vuelva a Dios. Esta es la idea, ¿sí? O sea, la idea que Dios tiene para el profeta es que tiene que, hablemos estos términos para que lo entendamos, el profeta tiene que llevar la palabra, tiene que pastorear el rebaño, eso también es algo del profeta. Pero aquellos que están en el rebaño, que han salido del rebaño, que se han marchado del rebaño, pero que son verdaderos creyentes, el profeta tiene que trabajar para que vuelva. Se va entendiendo ahora mejor, ¿verdad? De hecho, ahí viene esta aplicación, ¿verdad? Hay una expresión que escuché hace años y que lo sigo creyendo y se dice creyentes sin parroquia. ¿Sabes lo que significa el término creyentes sin parroquia? ¿Sabes lo que significa creyentes sin parroquia? Significa que hay verdaderos creyentes que ya están cansados y hartos
No sé si quiero decir esto, pero no lo voy a decir. Hay verdaderos creyentes que están cansados y hartos de lo que ven en las iglesias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? Se entiende, ¿verdad? Hay verdaderos creyentes que están cansados de lo que ven en las iglesias. Porque a veces hay gente más sana y más buena fuera que dentro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que hay verdaderos creyentes que no tienen parroquia, que no quieren ir a la iglesia para nada, que no quieren ir a la iglesia. Ya están cansados de iglesia con todo lo que ha visto. Y aquí está ahora la aplicación. Debemos de recuperar a los que estuvieron y no están, pero que son del Señor, tenemos que recuperarlo. ¿Cómo recuperar a aquellos que son verdaderos creyentes, que no están en la iglesia porque no quieren estar en la iglesia? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Qué debemos de hacer? Este texto, si quiero leerlo con vosotros, mirad, Santiago 5. Creo que lo tengo en pantalla, ¿verdad? ¿No? Sí, está aquí abajo. Si queréis acompañarme, vamos a leer Santiago 5. Mirad lo que dice Santiago 5, 19 y 20. Hermano, dice Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, está hablando Santiago, aquellos que eran de la iglesia, pero que ahora no están de la iglesia porque están agotados y cansados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos llevarle mensaje para que vuelvan a Cristo? Bueno, lo dejamos aquí. Mirad, versículo 6, se amplía la misión, pero ¿qué dice aquí ahora también, verdad? Dice aquí que, porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Judá y para que restaure el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por lo tanto, estamos diciendo que, por un lado, encontramos que primeramente Dios llama al profeta para que sea usado para que Jacob vuelva, para que sea restaurado Israel, es decir, aquellos que no estaban, pero que pertenecen al pueblo, que vuelvan. Y estas afirmaciones, para hacer volver a Dios al pecador, para que la gente se acerque a Dios, para que la gente sea levantada, para que la gente sea restaurada, estas afirmaciones, ¿qué lo hacen? ¿El profeta? ¿La iglesia? ¿O esta labor y obra es solamente de Cristo? ¿Veis? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que restaura? ¿Quién es el que hace volver al pecador? Dios nos usa como instrumento, pero nosotros ni salvamos, ni hacemos volver a nadie, porque somos unos incompetentes. Pero si Dios nos quiere utilizar y estamos en su cauce, en su voluntad, nos usará para que haga volver, ¿verdad? Y venga. Por lo tanto, somos especie de prototipo. Son tareas que corresponden a Cristo, ¿verdad? Y entonces, como el profeta funciona como un prototipo, también la iglesia funciona como un prototipo, y prototipo significa que significa manifestar las características esenciales de un tipo anterior. Esto sí me gusta. ¿Se entiende ahora? No salvamos, no restauramos, pero somos prototipos de Cristo. Cristo salva, Cristo restaura, Cristo perdona, y nosotros somos instrumento para que Cristo siga salvando, siga perdonando, siga restaurando a aquellos que deberían de estar aquí y que tienen que volver. Seguidamente encontramos el elemento nuevo de la misión. Te di por luz a las naciones para que sea mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Nos suena esta expresión? La gran comisión. Luz en la oscuridad, luz para todas las naciones, salvación. Mirad, hemos dicho que te di por luz, se refiere al profeta, a la iglesia, pero también a Cristo. Cristo, Isaías 42:6 y otros textos, Lucas 2, con Simeón, tomó al bebé y dijo, luz para las naciones, luz revelada para los gentiles. En Hechos 26-23, cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa, dice que he sido escogido para anunciar la luz. ¿Veis que el juego de la luz? Cristo es la luz, Pablo es la luz, el profeta es la luz, la iglesia es la luz. Somos luces. Hechos 13 viene la misma idea. Somos luces.
Versículo 7. Así ha dicho Dios, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán, príncipes y adorarán por Dios, porque fiel es el santo de Israel, el cual también te escogió. Cuando uno lee este pasaje dice, ¿de quién está hablando otra vez? Porque me trae cierta confusión. Recuerda que si utilizamos otras versiones, te ayudan. Solamente otras versiones, te ayudan a entenderlo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que el profeta está describiendo, ¿verdad?, al pueblo, a Israel, que ha sido menospreciado, al pueblo, que ha sido abominado por las naciones, al pueblo, que ha sido siervo de los tiranos. Solamente hago referencia a este punto. Es decir, Israel estuvo en manos de el gran poder en su momento, que fue Faraón. ¿Y cómo actuó Faraón con el pueblo? Lo sabéis. Éxodo capítulo 1, leedlo, y Éxodo capítulo 2. Servidumbre y construyendo la grande... Fueron ellos los que lo construyeron. Eran maltratados y esclavos. Pero luego también pasó con Babilonia. Nabucodonosor, ese nombre tan largo, también subyugó, tributó, arrasó con Jerusalén, destruyó todo Jerusalén y el templo, abominación aquello, y sacaron a todos y lo llevaron. De esto está hablando. Y luego dice, verán, levantarán y adorarán. Me quedo con esos tres verbos. Verán, levantarán y adorarán. Es decir, que todo el mundo va a ver algo muy importante. Todos van a adorar a Dios por lo que Dios va a hacer, porque Él es fiel y Él va a hacerlo. Porque Dios cumple lo que promete. ¿Qué dice este texto? Versículo 7. Que a pesar de que su siervo es Israel y Él es el santo, ¿verdad? Santo suyo, a pesar de que Israel ha sufrido mucho, pero llegará el momento en que todo el mundo, ¿verdad?, van a adorar y a reconocer. Y aquí se cumplirá la promesa del Señor. Pueblos, príncipes, adorarán ¿a quién? A Cristo. ¿Recordáis Apocalipsis cuando Juan tiene una gran visión y ve, a ver si lo apunté, y ve a todas las naciones, pueblos, delante del trono, alabando y adorando al Señor? Apocalipsis 7, no voy a leerlo ya, 9 y 10. Vieron gente de todo el pueblo, ¿verdad?, de toda la nación. Por lo tanto, es un final, está el final de la historia. En Apocalipsis nos revela el final de la historia. Es la consumación de la salvación. Dios, a través de su siervo Jesús, a través de su pueblo, el siervo que somos nosotros, la iglesia, ¿verdad?, va a ser glorificado, y tanto la iglesia que sufre momentos de dificultad, la iglesia perseguida, por ejemplo, ¿verdad?, nos destinamos a ver esa gloria de Dios, a participar de esa gloria de Dios. ¿Cuál? Todas las naciones y todos los pueblos van a adorar al Señor. Y terminamos con esto ya. Y terminamos diciendo lo siguiente. Isaías 49, del 1 al 7, habla de nosotros, habla de ti y de mí. Y habla de la misión que tenemos por delante, una misión mundial. La misión es que todos escuchen que este Dios es luz para todos, salvación para todo hombre y toda mujer. Local, nacional y mundial. Esta es la idea. Hemos sido elegidos, los electos de Dios, el pueblo. Tenemos una misión y una promesa. La promesa es que Dios va a restaurar. Dios va a permitir la comunión entre nosotros. Por lo tanto, podemos hablar, y hablamos en este sentido, ¿verdad?, de un propósito de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Habla del profeta, habla de Cristo y habla de la iglesia, habla de ti y de mí. Termino diciendo, hermanos, Dios tiene una misión de salvar a los pecadores, para que encuentren a Jesús su Salvador. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos, amigos, la salvación está en Cristo. Amén. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dios tiene una misión para salvar al mundo, a los pecadores, y el destino de los pecadores que no quieren salvarse, ¿sabéis cuál es? Esa parte no lo hemos hablado. No vamos a dar mucho de eso, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el destino final de los pecadores que no se salvan? ¿Cuál?
el infierno. Si vais al Nuevo Testamento, decir, el infierno es el lloro y crujir de dientes. Si veis la parábola del rico y el rico y Lázaro, veis algunos atisbos de qué es lo que es el lugar. Y si nos vamos, ya no me acuerdo ahora si es en Timoteo, si vamos a un texto que nos llama mucha atención, nos dice, escuchen bien, esto es muy importante, Dios no creó el infierno para los hombres y las mujeres. Dice el texto, anda por ahí. Dios creó el infierno para enviar allí al diablo y a sus ángeles caídos. ¿Se entiende esto? Pero aquellos hombres y mujeres que no quieren creer en Cristo, que rechazan a Cristo, que blasfema contra el Espíritu Santo, cuando mueran, ¿dónde va? ¿Al cielo? No pueden. Entonces, este lugar que se llama infierno no fue creado por razón del hombre, sino por razón del diablo y sus ángeles caídos. Pero aquel que no quiere creer, que quiere rechazar a Dios y que continúa con un corazón duro, ¿dónde va como destino final? A este lugar, que es donde se encuentra también el lloro y el crujir de dientes. Pero no quiero terminar con esa fase, ¿verdad? Con esta parte más, ¿cómo se dice?, más dramática o más... No quiero terminar con eso. Cristo es la luz del Evangelio. Cristo ofrece salvación a todos. Todos se pueden salvar en Cristo. Y sus discípulos, que somos nosotros, somos los llamados para llevar este Evangelio hasta el último rincón de la tierra, que nuestra iglesia, que nuestras iglesias y que nuestras vidas podamos cooperar en esta gran misión, porque Cristo vino a morir en la cruz para salvar a todos los pecadores. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.